Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición de nuevo estar con ustedes, como lo dijimos anoche. Vamos a estar meditando un poco de mucho de la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo algunas bases de nuestra vida cristiana, de cómo tener una vida cristiana victoriosa en medio de cualquier adversidad, en cualquier circunstancia, en cualquier dolor, en cualquier situación que podamos atravesar o que estamos atravesando para esta noche. Pues hablaremos de otra cualidad muy importante, otro elemento tan importante en nuestra vida cristiana. Y vamos a estar en Efesios capítulo 5, el versículo 1. Allí vamos a meditar y ver otro elemento tan importante en la vida cristiana. Pero sin antes vamos a orar por los enfermos. Esta vez no vamos a hacer una oración de gratitud, vamos a orar por todos aquellos enfermos. De igual manera, los que gustan que oremos por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, pueden hacernos llegar a través de esta página. Con gusto, con amor, con gozo, oraremos por ustedes, clamaremos a Dios. Les recuerdo que nosotros no podemos hacer milagro, nosotros no sanamos, sino que Cristo es la que hace el milagro para sanarnos, para restaurarnos. Vamos a orar, amados hermanos. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias en esta hora noche por permitirnos estar en esta página de la iglesia para hablar de ti, predicar de ti, hablarnos a través de tu evangelio, Señor. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Padre, por todos aquellos que están enfermos, aquellos que están dolidos, aquellos que pasan alguna enfermedad, alguna situación difícil, algún dolor, alguna preocupación. Te pedimos, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo, que tú seas en ellos, Padre, que tú seas el bálsamo en sus vidas, puedas sanarlos, puedas restaurarlos, puedas curarlos, Señor, según la necesidad de ser sanados, según la necesidad de ser restaurados, Padre. Queremos clamarte, Señor. Te pedimos, Padre, humildemente en tu precioso nombre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo y guiados por tu Espíritu Santo, que seas tú nuestro doctor, nuestro bálsamo, nuestro ungüento de sanidad, Padre. Sé con nosotros en esta noche, Padre. Tú conoces, Padre, a todos los enfermos de tu iglesia. Está nuestro secretario, Padre, junto con su esposo, su esposa, su familia. Bendice a los padres, están en una enfermedad. Confiamos, Señor, de que tú estarás con ellos, sanándolos, restaurándolos, Padre. También te pedimos por nuestra hermana Felicita, que de igual manera, Padre, está llevando un tratamiento. Te suplicamos, Señor, que tu mano poderosa y tu Espíritu Santo sea el que los sane, los restaure, Padre. También pedimos por Daniel Serrano, Señor, bendícelo, Padre, que está aislado en su casa. Confiamos en ti, Padre, que tú lo sanarás, tú lo restaurarás, Padre. Por cada uno, Señor, de los que están enfermos dentro de nuestra iglesia, te suplicamos, Señor, tu sanidad sobre ellos. Y por aquellos también, Padre, aquellos que están enfermos, que están en el hospital por alguna enfermedad, alguna dolencia, Padre, te suplicamos en esta noche, sé con ellos. También te pedimos por los que están infectados de la pandemia, Padre, sé con ellos, Padre, sé con ellos en su pulmón, restáuralos, Padre, sánalos, Señor, puedas restablecer cada parte, cada organismo de ellos, Señor. Cuídalos, Padre, a todos los que están infectados, donde quiera que estén, toda tu iglesia, Señor. Te clamamos, Padre, que tú seas con nosotros en medio de esta pandemia. De igual manera, te suplicamos, Señor, por las autoridades de nuestro Estado, que puedas proveerlos de sabiduría, de inteligencia para tomar las mejores medidas, para cuidar a tu Estado, a tu pueblo, Señor. También te pedimos por los doctores, por todas las enfermeras que están en su servicio en esta hora noche, los que están de guardia, los que están velando y cuidando por todos aquellos que están infectados, Señor, sé con los doctores, provéelos de protección, que tu Espíritu Santo sea el que los proteja, los cuide, Señor, a los enfermeros, enfermeras, Padre eterno, cuídalos también, Padre Santo, porque no hay nada
donde podemos ir, Padre, más que a ti, clamarte nuestra protección, Padre. Confiamos en ti, Señor, que obrarás en la vida de los doctores, de las enfermeras y enfermeros de cada hospital de nuestro estado, Señor. Si están los que están en área de COVID, los que no están tan bien, Padre, o los que están en terapia intensiva, te pedimos, Señor, que estés con ellos. Sánalos, Padre, conforme a tu voluntad, no a nuestra, Señor, sino sea hecha para tu propia gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a estar en Efesios capítulo 5, el versículo 1. Hay un elemento muy importante para poder ser creyentes victoriosos, ser líderes, ser mujeres victoriosas, ser hombres victoriosos, ser líderes victoriosos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios de esta manera, en Efesios capítulo 5, el versículo 1, diciendo de esta manera la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, el versículo 1, diciendo de esta manera, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Volvemos a leerlo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta es la invitación que nos hace la palabra de Dios en la escritura del apóstol Pablo para los efesios. Esta es una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, donde nos enseña de que Pablo tenía un profundo interés de que la iglesia de Éfeso, de los que están en Éfeso, puedan ser una iglesia que realmente refleje, muestre el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso la palabra de Dios nos enseña, sed. La palabra sed es una invitación, es una exhortación, es un mandato en la vida de la iglesia, en la vida de todo aquel que decide servir a nuestro Dios, en la vida de todo aquel que está dispuesto a servir, a andar como es digno de ser delante de nuestro Dios. Es una exhortación, es un mandato, no es opcional, no es que no queramos, sino que la palabra de Dios dice sed, no es opcional, sed, solo hay que ser, sed, pues dice, imitadores de Dios como a hijos amados. Uno de los grandes deberes y responsabilidades que tenemos como hijos de Dios es ser imitador de Dios. En otras palabras, ser hijos de Dios. Eso implica andar en sus caminos, andar como Él anduvo. Así que, amados hermanos, Dios nos invita para que tengamos esa vida victoriosa, esa vida lleno de grandes bendiciones, ¿por qué no? Lleno de estar firme, de estar firmes en cualquier prueba y situaciones. Es necesario que cada uno de nosotros podamos reflejar esa imagen, ese testimonio, ese carácter de Cristo en nuestra vida. Eso implica que el creyente es llamado a vivir en la novedad de la vida. Eso es la mejor manera de andar en Cristo y ser imitador de Cristo, implica estar en la novedad de la vida. Romanos también nos enseña de que es importante vivir en la novedad de la Biblia. Vayamos en Romanos para que veamos lo que nos enseña también Pablo, mostrándonos la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 6, el versículo 4, diciendo de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que, amados hermanos, para tener una vida victoriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia
que va a impactar en la sociedad, que va a impactar en el núcleo familiar, una iglesia que se va a mantener firme a pesar de los grandes embates, de las circunstancias, de las pruebas, de las tentaciones o de las circunstancias que hemos de vivir. Es necesario que el creyente imite a Dios, pueda ser imitador de su carácter, de su testimonio, de sus acciones y hechos de nuestro Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita a que usted y yo vivamos realmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, que vivamos como Cristo vivió en el mundo. Podríamos decir, Señor, es muy difícil lo que me estás pidiendo. Podríamos decir de esta manera, Señor, es mucho lo que me estás exigiendo. Pero la pregunta es, ¿será que lo podemos hacerlo? Claro que sí, dice Pablo. Podemos vivir como anduvo nuestro Señor Jesucristo. Podemos imitarle a Él, seguirle sus pisadas, seguirle su testimonio. Sí, podemos. Por eso, para poder hacerlo, tenemos que andar en la novedad de la vida. Por eso dice en Romanos 6:4, diciendo el último párrafo, dice, andemos en nueva vida, andemos en nueva vida. Amados hermanos, esto podemos ser imitadores de Dios. Eso implica que tenemos que andar en la nueva vida. O sea, una vida que está sometida en Cristo. Una vida que es guiado por el Espíritu Santo. Una vida que es obediente a la palabra y a la voluntad de nuestro Dios. Podemos serlo, sí. Es nuestro deber hacerlo y es nuestro deber vivir de esta manera. Esta es la gran responsabilidad de cada creyente, de reflejar esa imagen de Cristo en nuestras acciones y hechos, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestro hablar, en todo el área de nuestra vida se debe de reflejar el carácter de Cristo en la mente. La Escritura dice que tenemos que tener la mente de Cristo, la enseñanza de Cristo, vivir los ejemplos y las pisadas de Cristo. Esto es posible, dijo Pablo. Solo es que usted y yo tenemos que dejarnos que nuestra voluntad sea quitada en nosotros y que la voluntad de Dios sea plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder ser verdaderamente imitadores de Cristo. Llegar a ser imitadores de Cristo, Pablo nos da este requisito de que usted y yo debemos nosotros de andar en una vida nueva, cambiada, transformada para la gloria de Dios. Eso implica que mi vida ya no la tengo que vivir bajo los mandatos y rudimentos del mundo, no, sino que mi vida ahora va a ser guiado por los mandatos y las enseñanzas bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso implica que mi vida tiene que ser sensible a la voz de Dios, tiene que ser sensible de ser guiado en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos el de su resurrección. El versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo nos enseña que para tener esa nueva vida es necesario nacer en Cristo, vivir para Cristo. Porque Pablo dice,
sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre, nuestra mundanalidad, nuestra carnalidad, nuestra naturaleza inclinado a no obedecer, a desobedecer los mandatos de Dios, a quebrantar los mandatos de Dios. Ese es nuestro viejo hombre. Está inclinado a causarle la ira a nuestro Dios. Pero Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso nos quiere decir que Cristo, a través de la muerte de Cristo, usted y yo tenemos la oportunidad de tener una vida nueva. Y en la muerte de Cristo, usted y yo somos renovados en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Ya no vivimos bajo los rudimentos y enseñanzas del viejo hombre, sino que ahora todo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. En la muerte de Cristo, en la crucifixión de Cristo, es destruido todo pecado que hay en nosotros. Ahora, y es por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí dice, todas las cosas han pasado, todas las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas, una nueva criatura conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿es posible ser imitador de Cristo? Claro que sí. Pablo nos enseña que solo tenemos que dejarnos morir y que Cristo sea en nuestra vida, que Cristo sea el que nos guíe nuestro vivir y nuestra vida. Así que, amados hermanos, ser imitador de Dios implica entonces reflejar todo de Él. Su testimonio, su carácter, su comportamiento, todo su comportamiento, su conducta, sus cualidades, sus virtudes de Cristo se tiene que reflejar en mi vida. Eso se tiene que ser evidente en la vida del creyente. Así que, amados hermanos, esto es algo tan importante meditar en nuestra vida cristiana, de que nuestra influencia siempre debe de reflejar esa imagen de Cristo, ese Cristo que habita en el corazón, ese Cristo que reina en el corazón, ese Cristo que mora en nosotros. Porque la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón, lo que radica en el corazón, lo que mora en el corazón y lo que vive en el corazón, se verá reflejado. ¿Dónde se verá reflejado? En nuestro carácter, en nuestro conocimiento, en nuestro testimonio, en nuestro hablar, en nuestra forma de comportar, en nuestra forma de vivir. Todo se va a reflejar lo que hay en nuestro corazón. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que usted y yo, dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Queremos tener una vida victoriosa que impacte a la sociedad, que impacte a mi esposo, a mi esposa, que impacte en la vida de mi hijo, de mi hija. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reflejar en mi hogar, en mi sociedad, ese carácter de Cristo. Bien, a veces nos dejamos de engañarnos cuando decimos la salvación es personal. Todos lo decimos. Algún día también lo dije, la salvación es personal. Sí, es verdad, pero eso no implica que no tengo que reflejar la vida de Cristo en mí. Se tiene que ser evidente, se tiene que reflejar, se tiene que dar. ¿Por qué? Porque todo árbol, amados hermanos, da fruto. Todo árbol da fruto, sea bueno, sea malo. Todo árbol da fruto.
sea bueno, sea malo. Aunque hay algunos árboles no dan fruto, no son frutales, pero todos los árboles frutales dan fruto, sea bueno, sea malo. Y en sus frutos serán distinguidos si es un buen árbol frutal o no es un buen árbol frutal. Y la vida del creyente es llamado a dar frutos, frutos que reflejen el amor, la bondad, la misericordia, la mansedumbre de Cristo. Gálatas, vayamos en Gálatas para que veamos qué nos enseña Gálatas, donde también habla la palabra de Dios diciendo de que los frutos del Espíritu Santo, eso es lo que tenemos que reflejar, diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Entonces, la palabra de Dios dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado en Dios, que vive en Dios, esto es lo que va a reflejar. Esto es lo que va a imitar. Siempre se reflejará ese gozo, ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, mansedumbre, templanza en la vida. En eso, en usted y yo, tenemos que ser imitadores. Esta es la vida de Cristo. Esta es la virtud de Cristo. Y en ello usted y yo somos llamados a ser imitadores de Cristo como hijos amados. Todo eso, amados hermanos, tenemos que reflejar en nuestro carácter, en nuestro testimonio, en nuestro temperamento, en nuestras actitudes. Eso se tiene que ver reflejado. Ese es el fruto de nuestra vida. Esto es lo que usted y yo debemos de estar produciendo, cosas que le agradan a Dios. Si agrada a Dios, entonces va a agradar a mi prójimo. Si no le agrada a Dios, no hay que soñar que le va a agradar a mi prójimo. ¿Te das cuenta? Y por eso, amados hermanos, una de las palabras de Dios, una de las otras bases de nuestra vida cristiana, de ser una iglesia victorioso, de ser un creyente victorioso, es que usted y yo tenemos que entender que tenemos que ser imitadores de Cristo. Los que hemos tenido la oportunidad de ser padres, muchas veces nos comparamos con nuestros hijos. Algunas pláticas o algunas veces hemos escuchado, este niño parece más a su padre. ¿Por qué? Porque quizás en su actitud, en su temperamento, en su comportamiento, lo refleja las actitudes del padre. Y allí se ve reflejado. Y en la vida cristiana, como hijos, tenemos que reflejar ese carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya no viven conforme a la carne, ni conforme a sus deseos, sino que el fruto del Espíritu Santo está en él, fluye en su vida, y al fluir en su vida, refleja los frutos de ese Espíritu Santo. Y se vuelve un imitador de Cristo. Refleja a Cristo en su palabra, en su trato, en su temperamento, en todo el área de su vida. Refleja el carácter y la virtud de Cristo. Esa es la gran demanda que tenemos como creyente. No es opcional, amados hermanos. No es opcional. Esto es algo que tenemos que vivir de esa manera. ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? Porque usted y yo hemos nacido de nuevo. Tenemos a Cristo en el corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, ahora sí debe de fluir cosas que le agrada a Dios. Y tenemos que entender que ahora
somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la que nos va a conducir a imitar el carácter y la mente de Cristo. Efesios capítulo 4, el versículo 17. Ahora vayamos en Efesios capítulo 4, el versículo 17. Dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjate, ser imitador de Cristo implica ahora que tengo que andar como es digno. Que no andemos, dice Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, entenebrecido su mente, lejos de la presencia de Dios, ajenos de la vida de Dios. Pero nosotros, dice Pablo, ya no tenemos que andar de esa manera, sino que tenemos que andar realmente en la imagen, en la semejanza, reflejando el carácter, el testimonio de Cristo. ¿Por qué crees? Porque Cristo es la que habita en nuestro corazón. Tenemos que reflejar su carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo viven los gentiles? Aún el versículo 18 dice de esta manera: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjate, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Esto es lo que me exige Dios y lo que me pide Dios y lo que les pide a Dios a ustedes. Y todos los que hemos hecho el pacto con Dios, hemos decidido vivir para Él, entonces no es opcional lo que acabamos de leer, sino que tenemos que vivir renovados en la mente, en el corazón. ¿Por qué creen? Porque Cristo ya vive, es la que transforma, es la que cambia. Ahora, si tú me preguntas en esta noche, entonces, ¿por qué no logro cambiarme? Entonces la pregunta es, tú lo tienes que hacer. ¿Será que Cristo ha nacido en tu corazón? Allí yo no lo sé. Puedo decir que sí. Pero la palabra de Dios dice, por sus frutos os conoceréis. Si hemos dado buenos frutos que deleitan, que agrada a Dios, entonces podemos tener esa seguridad que es usted un imitador de Cristo. Pero si no, entonces puede haber un error en nuestra vida. Puede que solo estamos por emociones nada más, y eso pues no nos conviene. Al estar como cristianos emocionalistas, no nos va a conducir a nada, sino a nuestra propia perdición. Es por eso, amados hermanos, una de las bases de tener una vida cristiana victoriosa es que usted y yo, como dijo Efesios capítulo 5, el versículo 1, sed pues imitadores de Cristo. Y luego nos dice Pablo, y vestidos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es el nuevo hombre? Quizás tenemos que regresar en Gálatas. Ese nuevo hombre está plagado
del fruto del Espíritu Santo. Fluye el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Viste? Y luego dice la palabra de Dios que el nuevo hombre es una persona que en sus palabras está sazonada, se hablan con cánticos espirituales, con salmos, con palabras que nos motivan y animan. ¿Por qué? Porque se refleja el carácter de Cristo. Pero si no lo estamos, amados hermanos, ahora sí tenemos que reanalizar nuestra vida. ¿Dónde estamos entonces? Si no fluye esto, quiere decir que estamos mal. Luego dice, creados según Dios en justicia, santidad de la verdad. ¿Es posible ser imitadores de Cristo? Para Pablo sí, es posible, pero basta andar en la novedad de la vida. En creado, dice Dios, despojarnos de nuestro viejo hombre, quitarnos del viejo hombre, vivir bajo el nuevo hombre, creado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en justicia y en santidad de la verdad. Así que, amados hermanos, en verdad, esta es la siguiente base de nuestra vida cristiana. Como hijos de Dios, tenemos que andar realmente como imitadores de Cristo. Como imitar, que nuestro ADN diga que pertenezcamos a Dios. La prueba de ADN comprueba si es mi hijo o no es mi hijo sobre esta creación. Pero nuestra ADN espiritual debe ser la sangre de Cristo, y mi sangre me hace ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque comparto las mismas ADNs de su vida que hay en mi vida. ¿Por qué? Porque yo reflejo esa carácter, esa actitud, ese temperamento, ese testimonio que Cristo, como lo reflejó, así yo tengo que reflejar. Los verdaderos discípulos, amados hermanos, siguen las pisadas de Dios, las pisadas de Cristo. Vayamos en 1 de Pedro capítulo 2, a ver qué nos dice Pedro. Si tienes una Biblia a la mano, puedes buscarlo para que veas que no te estoy engañando, ni te estoy cuenteando, sino que puedas buscarlo en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 21, dice de esta manera. Porque dice 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 21. 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 21. Dice así: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora sí, nos dio un gancho en el hígado, un knockout. Dice, para esto fuisteis llamados. ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué Dios nos predestinó? ¿Por qué Dios nos escogió? Para que seamos imitadores de Él. Para esto fuimos llamados, a reflejar el carácter, la mente de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Esta es la base fundamental también y vital también en nuestra vida cristiana. No todo el que me dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, momento. Solo aquel que es imitador de Cristo. Luego dice Pedro de esta manera, diciendo, pues dice, dejándonos ejemplo, nos dejó ejemplos. ¿Por qué nos dejó ese ejemplo? Para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que, amados hermanos, nosotros realmente tenemos que andar como Cristo anduvo en este mundo, siguiendo sus pisadas, reflejando que usted y yo somos la luz. No
seguir viviendo como los gentiles, entenebrecidos su mente y ajenos de la vida de Dios, que perdieron toda sensibilidad y decidieron practicar cualquier pecado que es desagradable ante la vista de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, en verdad, esta es la otra base de nuestra vida cristiana. Primero dijimos, la primera base es Dios, palabra, temor, oración. Ahora estamos en la otra base, que es imitar a Cristo. Que se vea a Cristo, hermanos. Que se vea que hay en nosotros, que vive en nosotros, en nuestras acciones y hechos. Y cuando nos digan, oye, ¿vas en algún templo? No, yo sirvo a Dios. Voy a adorar a Dios en el santuario. Y en tu área de trabajo, ahora sí, viene un pequeño examen, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo te conocen en tu pueblo? No vayamos en el pueblo. ¿Cómo te conocen en tu colonia? Saben que eres cristiano. A veces es lo triste, ¿verdad? A veces vivimos en otra cuadra. No nos conocen. No nos conocen. Pero todos sabemos que podemos tener un vecino malo, ¿verdad? Todo, pero eso lo refleja, lo muestra, lo vive, lo enseña. Mira, rápidamente, ¿quién es? Es un vecino malísimo de esta colonia. ¿Por qué crees? Porque se da a conocer. Pregunta, ¿hay creyentes en tu colonia? No lo sé. No sé si hay. ¿Te das cuenta? Muchas veces eso nos falta, ser imitadores de Cristo. Así que, amados hermanos, como dijo Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que en verdad en nuestra vida imitemos a Dios, andemos como hijos de Dios, que realmente obedezcamos sus mandamientos, mostremos una forma digna del Señor nuestra vida. Que en verdad, amados hermanos, este es uno de los fundamentos de nuestra vida cristiana, que no lo debemos de descuidar, que no debemos de fallar. Esto es que tenemos que reflejar. Si yo les mostrara un credencial de lector, ¿van a creer que sí? Sí. ¿Por qué? Porque ahí va a reflejar qué es mi credencial de lector. Pero si agarras a una persona, ¿es creyente? No lo sé. ¿Por qué crees? Porque no vemos. Pero la palabra de Dios nos enseña, donde leímos que sí es necesario reflejar realmente el carácter de Cristo. Ser imitadores de Cristo, esto es. Por lo demás, hermanos, dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tener el carácter y la mente de Cristo, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y venisteis en mí, esto haced. Vuelva a decir, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si cuentas, vamos a encontrar 8 o 7. Vamos a encontrar realmente 7 cosas de lo que es Cristo. Y estas 7 cosas es lo que tenemos que imitar. Tenemos que reflejar. El creyente en la iglesia, el Hijo de Dios, el que vive en un nuevo hombre. Es una persona que piensa todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. No hay más, amados hermanos. Lo que aprendimos de Dios, lo que recibimos de Dios, lo que oímos de Dios y lo que vimos de Dios, eso tenemos que imitar. Así que esta es la otra base de nuestra vida cristiana para ser una iglesia
victorioso, para ser un creyente victorioso. Venga lo que venga, teniendo mejores bases. Ahora sí, nadie nos separará del amor de Cristo. Tribulación, guerra, nada, amados hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un buen base, un buen fundamento. Así que la palabra de Dios descanse en tu vida en esta noche. En verdad, analiza tu vida, pregúntate cómo vives, haz tus autoevaluaciones, autoevalúate, autoexamínate, autojúzgate. Todo es válido, amados hermanos, con la finalidad de cambiar y transformar nuestra vida en el Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Padre, gracias en esta noche por enseñarnos la otra base tan fundamental y vital en nuestra vida cristiana. Nos demanda, Señor, que al estar en tu vida tenemos que imitar tus pisadas, tus ejemplos. Claro que sí, Padre, reconocemos que no lo hemos hecho, reconocemos que hemos hallado falto, perdónanos, Padre, quizás porque nos hemos confiado, Señor, pero en esta noche queremos que nos renueves, nos transformes, nos cambies, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, quédate con nosotros, y los que han de trabajar mañana, sé con ellos, Padre. Los que han de descansar y dormir, puedan descansar y dormir en paz para tu honra y tu gloria, Señor. Sé con cada uno de ellos. Si alguien está enfermo, Padre, te suplicamos, Señor, que en esta noche estés con ellos, estés en el hospital, estés en su casa, Padre. Sánalos, Padre, cuídalos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios con ustedes. Vamos a echarle gana a la vida cristiana. No es fácil. Solo les resto decirles, echémosle gana. Bendiciones.